Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga grandemente. Estamos en un nuevo tiempo para poder compartir una poderosa palabra de Dios, ¿no? Para poder meditar en la palabra de Dios, para poder abrir nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, a lo que el Señor quiere hablar en cada una de nuestras vidas, a lo que el Señor nos está mostrando, al tiempo que el Señor nos está llevando en este momento para poder compartir de Él, para poder aprender y saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablar a cada uno de nosotros, ¿no? Y la palabra que voy a compartir con ustedes en este momento, en este día, se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, ¿no? Es el capítulo completo, ¿no? Y dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza, y lo besó y dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que allí sigas más adelante y llegues por encima de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Bet-el, llevando unos 3 cabritos, y otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas. Una compañía de profetas que descendieron del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. En cuanto te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios estará contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecerte holocausto y sacrificio, ofrenda de paz. Esperaré 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de hacer. Aconteció luego, al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, Saúl, también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? ¿Por qué esta causa se hizo proverbio? ¿También Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. ¿Qué os dijo Samuel? Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente de las asnas. Habían sido halladas, más del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que los afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustia, y habéis dicho: si no, pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros militares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fueron tomadas la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues
otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, de arriba era más alto, pero todo el pueblo, que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto a aquel elegido Jehová? Y no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y la escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabab, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado, pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló, ¿no? Y esto es lo que nos habla la palabra de Dios, lo que nos estás hablando el Señor en este día, ¿no? Lo que el Señor quiere hablar a cada uno de nuestros corazones, ¿no? En la palabra de Dios nos hablaba de cómo Saúl fue elegido y cómo Saúl fue hallado grato delante de la presencia de Dios para ser el primer rey de Israel, ¿no? Y cómo en su momento vino el profeta Samuel y puso señales delante de su vida, de las cosas que iban a acontecer, de las cosas que iban a ir sucediendo, hasta que él fuera ungido como rey de Israel, como el primer rey de Israel, ¿no? Y lo primero que debemos tener cuidado de no ser desagradecido con lo que Dios nos está ofreciendo a cada uno de nuestra vida, pues debemos tener mucho, le debemos mucho nosotros a Dios, ¿no? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por cada una de nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado a través de nosotros? ¿Y cuántas veces Dios nos ha salvado de la misma muerte y nos ha escogido, nos has guardado del montón, nos ha elegido a nosotros, habiendo muchas personas mejores calificadas, habiendo muchas mejores que nosotros? El Señor nos ha elegido a nosotros de entre medio de todos para poder ser escogidos y ungidos por Él, ¿no? Y nos dicen que cuánto lo creen, que aquí vivimos con los privilegiados, ¿no? De lo único que importa es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y lo que Dios nos está hablando. Muchos hemos soñado siempre con hacer algo, con conseguir un mundo mejor. ¿Cuántas veces vemos tantos movimientos que quieren calmar el hambre en el mundo, calmar la sed, un montón de cosas, de personas que quieren generar algo? Muchos nacen con ese sueño de cambiar el mundo, de hacer algo que marque la diferencia en el mundo, tanto en el trabajo con los chicos, con los grandes, con los ancianos, con los animales, con los perros. Muchos tienen ese deseo de poder cambiar, de poder hacer algo que cambie. ¿Podemos cambiar el mundo? Es mi pregunta. ¿Cómo lo haríamos? ¿De qué manera podríamos hacerlo? ¿Cómo una sola persona puede conseguir un impacto suficiente para poder generar un cambio, no solamente en una persona, en su familia, sino un impacto a nivel de toda tu ciudad, de todo tu barrio, de toda tu ciudad, de toda tu provincia, de tu país, de tu continente, a nivel mundial? ¿Cómo una persona puede hacer algo tan grande, algo que note? ¿Cuántos creen que Dios va a levantar una persona que va a generar un avivamiento, va a generar un cambio sobrenatural sobre cada una de las vidas de las personas que se van a acercar, pero lo tienen que creer? Primeramente tenemos que creer que Dios va a hacer algo. Algunas veces me han preguntado el por qué Dios me escogió para servirle. ¿Por qué Dios? Yo un montón de veces me pregunté ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Qué me vio a mí? ¿Qué me vio a mí si no era el mejor, no era el más calificado, nada? Todo lo que aprendí en este tiempo fue por gracia y misericordia de Dios, porque Él lo volcó en mi vida. Y muchas veces nosotros tenemos que entender ello, que habiendo tanta gente preparada, tanta gente capacitada para poder hacer, el Señor vio algo en tu vida y el Señor te escogió para generar algo diferente. El Señor te escogió para generar un avivamiento en tu vida, en tu familia. El Señor te escogió para hacer algo que va a trascender la frontera. El Señor te escogió para poder romper barreras, para derribar muros y para poder ver más allá. El Señor puso un sueño, una visión en tu vida, algo sobrenatural, mi hermano. Reconozcamos
verdad que quisiéramos ser mejores. Yo al menos quisiera cambiar algunas cosas de mi vida, tener más paciencia, tener mayor sabiduría, tener un mejor carácter, porque muchas veces el carácter te juega en contra. Mediremos qué es lo primero que hace Dios cuando viene a una vida para transformarla, para hacer borrón y cuenta nueva. En 2 Corintios 5:17 leemos que luego su Espíritu Santo sigue la transformación e incluso porque por la palabra nos insta al cambio. Eso es lo que nos dice el Señor. El Espíritu Santo es el que hace la transformación en nuestra vida. El Espíritu Santo es lo que cambia nuestra vida, lo que va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar que el Espíritu Santo obre con poder y autoridad sobre cada uno de nosotros, mis hermanos. Y en Romanos 12, 1, 2 dice que nosotros no conformamos a este mundo, que nosotros somos transformados en nuevas criaturas. Dice, no conforméis a este siglo, sino más bien ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos entender cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable para cada una de nuestras vidas, mi hermano. ¿Han oído que Dios quiere usarlo? Por supuesto, un montón de veces hemos oído que Dios quiere usar nuestra vida. ¿Saben para qué? Precisamente para cambiar este mundo que tantos hemos estropeado y para seguir transformando a más personas. Aunque algunos no quieren cambiar, quieren seguir como son. Recuerden que Israel como nación tenía a Dios por rey. Escuche esta revelación. Israel tenía a Dios por rey. Israel tenía al Dios Todopoderoso, lo tenía como por rey en sus vidas. Pero lo desecharon y pidieron un rey humano, como el resto de las naciones. Saúl es el hombre que Dios escogió para ser el primer rey de Israel, no. Pero eso tremendo que ellos teniendo a Dios como su único rey, ellos querían un rey humano, y Dios le dio ese rey humano que ellos querían, no. Y en su encuentro con Saúl, Samuel le habla de su elección y le profetiza para confirmar en Dios. Y las confirmaciones que Dios le envía a Saúl en ese momento, lo leemos en el versículo 2 del capítulo 10 de Samuel, dice, los dos juntos del sepulcro de Raquel tenían un mensaje concreto de lo que Dios estaba hablando. Dios le manda a dos personas junto al sepulcro de Raquel y le dice dónde iban a estar las asnas y qué iban a estar y qué le pasaba. Todo el Señor le estaba confirmando la palabra que el profeta de Dios iba soltado sobre su vida. Estaba sucediendo. Esa era la primera confirmación de parte de Dios. Y en el versículo 3 vemos que los tres que suben a Abel le darán los dos panes, tal cual como el profeta se lo profetizó. Estaba sucediendo sobre la vida de Saúl. Y en el versículo 5 vemos la compañía de profetas estarían adorando y profetizando. Y cómo se producirían todas estas cosas que Dios estaba llamando. Y en el versículo 6 vemos que la venida del Espíritu Santo sobre él profetizaría y sería transformado. Y en el versículo 7 leemos el encargo a corto plazo de Samuel, a actuar según tu criterio. Le dice que cuando el Espíritu Santo caiga sobre tu vida y seas transformado, puedes actuar según tu criterio. Dios le estaba cumpliendo todo lo que iba prometido. Dios estaba cumpliendo toda la promesa que él iba soltado sobre su vida. Y porque fue necesario que Samuel le diese tantas confirmaciones a la luz del texto. Pienso que Saúl las necesitaba. ¿Cuántas veces Dios te habla, te da las confirmaciones y aún así no te das por enterado? ¿Cuántas veces Dios te viene hablando en las pequeñas cosas? Te dice, hermano, hermana, cambia esto, mejora esto, te encuentra un futuro mejor, tenés estas mejores cosas. Si vos seguís haciendo las cosas de esta manera, vas a sufrir esto. El Señor te manda a sus siervos, te manda a sus escogidos para hablarte y para decirte qué hay que hacer en tu vida y para decirte lo que Dios quiere hacer en tu corazón, la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. El Señor no quiere que tú sufras, porque el Señor tiene planes de bien, no planes de mal sobre tu vida, mi hermano. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos habla Dios en cuanto a compartir nuestra fe con los demás? Sin embargo, a veces, aunque lo sabemos y Dios nos ha mostrado que esa es la voluntad, nos ocupamos en otras cosas. En vez de predicar su palabra, en vez de predicarla a nuestros compañeros de trabajo, nos ocupamos de otras cosas terrenales y materiales, buscando nuestros propios deseos y no buscando hacer la voluntad de lo que Dios quiere sobre cada una de nuestras vidas, mis hermanos.
Pero no en este día. La importancia de la tarea depende de la salvación eterna de mucha gente. Nuestra tarea, nuestro trabajo como cristianos es predicar el Evangelio a toda criatura sobre la faz de la tierra. Y eso es nuestra mayor tarea. Y de ese trabajo depende que muchos conozcan a Jesucristo y de que muchas almas sean robadas del mismo infierno para poder recibir la salvación por medio de la sangre de Jesús. Mediante la compañía, mi esperanza, vamos a tener una hermosa herramienta que nos ayudará a cumplir la voluntad de Dios. No, en este pasaje se nos habla de la conversión de Saúl. A su corazón fue mudado, Dice que cuando el Espíritu Santo cayó, descendió sobre Saúl, cuando él estaba con los profetas en la compañía, en la tierra de los filisteos, el Espíritu Santo cayó sobre su vida y Saúl fue transformado, su corazón fue cambiado en un nuevo hombre, fue mudado. Algo imposible para querer para los hombres, pero no para Dios. Todos quisiéramos cambiar. ¿Hay aquí alguien que quiera cambiar algo en tu vida? ¿Qué quieres cambiar en tu vida? Te pregunta el Señor. ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que quieres transformar en tu vida? Y no te hablo de que uno quiera hacerse una liposucción, sacarse algunos rollitos, agrandarse un poco los pechos, hacerse una cirugía estética. No hablo de esos cambios corporales. El Señor te está preguntando qué es lo que quieres cambiar en tu vida, mi hermano, mi hermana. El Señor te está hablando en este día, preguntándote qué es lo que necesitas, hijo mío. ¿Qué necesitas que yo haga por ti? ¿Cuántos lo han intentado en vano? Muchas veces hemos intentado las cosas en vano porque las hemos intentado sin Dios. Hay quienes no quieren cambiar nada de sí mismos, sino que quisieran cambiar a alguien. Quieren cambiar a su pareja, quieren cambiar a las demás personas y no quieren cambiar ellos. No quieren cambiar ellos las cosas que hacen mal. Primeramente, si quieres cambiar algo, cambia tu vida primeramente y después los demás verán el cambio en tu vida y todos querrán decir, ¿qué le pasó a Cristian? Mirá qué cambiado que está. Yo hablo de mi persona, sí, mirá qué cambiado que está. ¿Qué es lo que tiene? Hay algo diferente en su vida que te hace llegar a acercarse, que hace que las personas quieran estar contigo. Y ahí el Señor va a empezar a hacer, como la hizo en tu vida, la va a empezar a hacer en la vida de las otras personas. En la vida de las otras personas, mi hermano. Una hermana que se avergüenza porque no anda ordenadamente, o un hijo que se ha convertido en una oveja negra. Pero si no podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿cómo podremos cambiar a alguien más? ¿Cómo podremos ayudar a cambiar a alguien más? No podemos ayudar a cambiar a nadie si no cambiamos nosotros mismos. Ahora bien, si quisiéramos cambiar, ¿qué podríamos hacer para poder cambiar nuestra vida? No, según la palabra de Dios, según este pasaje, el Espíritu Santo es el único que puede producir una transformación total en tu vida, mi hermano, una transformación total en tu persona. Dios puede mudarte y hacerte una nueva criatura. Dice que cuando Dios quiere mudar a alguien, nadie se le resiste. Serás mudado, dice el versículo, en otro hombre. Se le dijo a Saúl y Dios lo hizo. Lo que Dios le prometió, lo que Dios mandó a su profeta, Dios respaldó su profeta, respaldó su palabra, y todo lo que el profeta le dijo a Saúl se estaba cumpliendo en su momento, se estaba cumpliendo. Dios estaba haciendo cumplir la voluntad del Padre. Dios estaba haciendo cumplir su voluntad en la vida de Saúl. Y en uno de los temas que más quebraderos de cabeza produce a los cristianos, el cambio. La Biblia le llama la conversión. ¿Cómo conseguir ese cambio? Esta es la historia de un hombre que pudo cambiar la historia, pero no lo hizo porque no perseveró en el cambio de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos va a dar la transformación, nos va a mudar a un hombre nuevo, nos va a hacer una mujer, un hombre nuevo, pero nosotros tenemos que cuidar ese cambio que el Señor Jesucristo hizo en nuestra vida y esa transformación que el Espíritu Santo hizo en cada uno de nosotros. Dice que las profecías se le cumplieron según dijo el profeta. Los proverbios eran testimonio de la obra de Dios. El tío de Saúl sirvió para mostrar su miedo y la falta de fe. Los curiosos no buscaron a Dios, pero quieren saber. La convocación en Mizpa, Samuel hace historia y les recuerda su rechazo, les recuerda su elección. El temor de Saúl se escondió entre los animales. Tenía todas las cualidades necesarias para ser el mejor rey. Dios le había escogido a él de entre los hombres de Israel, le había transformado dándole un corazón nuevo, pero aún así Saúl era pusilánime. Saúl así rechazaba lo que Dios le iba dado. Dios lo iba a convertir en un rey. Y esto es lo que yo te digo, mi hermano: cuántas veces Dios vino a hablar a tu vida para transformarte en un nuevo hombre, cuántas veces Dios vino a soltar
dar una palabra profética sobre tu vida y tú te escondes porque no quieres cambiar, no, tú te escondes porque no quieres entregar tu corazón a Dios, porque no quieres entregar tu voluntad a Dios, y después te preguntas por qué te suceden las cosas y por qué sufres y por qué andas en dolor y por qué sufres tribulaciones y pruebas. Deja de esconderte, varón, mujer, y empieza a hacer la voluntad del Padre en cada una de tu vida. Pudiendo estar en un palacio, Saúl escogió estar en un establo, pudiendo estar en un lugar de honra. Muchas veces preferimos estar escondidos. El Señor nos llamó para sentarnos en la mesa del rey, y pudiéndonos sentar en la mesa del rey, preferimos comer las migajas que caen de la mesa con los perrillos, y preferimos estar ahí abajo. En vez de ser hijos, preferimos ser bastardos, y el Señor nos llamó a ser hijos, nos llamó a ser hijos e hijas, no nos llamó a ser bastardos. Deja tu condición, mi hermano, sal de esa postura y ven a recibir la herencia que tu Padre te quiere dar, que tu Padre Celestial te quiere dar, porque Él te llama hijo o hija. Tú te puedes acercar a su vida. Puede que no parezca un cobarde y puede que lo fuera, pero desde luego la tarea no era fácil. Nadie en Israel había desempeñado antes, excepto Dios mismo. Yo puedo entender en cierto aspecto lo que le pasaba a Saúl, porque iba a ser el primer primer rey de Israel, y todo anteriormente el único que iba a ser el rey de Israel iba a ser el Dios mismo, y quizás no se sentía calificado todo, pero Dios le iba mandado a su profeta para que lo guíe, le iba mandado a su profeta para que le enseñe, para que le muestre lo que él estaba haciendo y lo que Dios quería hacer en su vida, ¿no? La aceptación del pueblo, la congregación, la predicación de Samuel. Dice que Samuel leyó la ley, la palabra de Dios, lo mandó a su casa. Los hombres de guerra estaban ahí preparados, el menosprecio de algunos estaba ahí, el disimulo de Saúl, todo estuvo consecuente a todo lo que Dios iba hablado y lo que Dios había dicho. Saúl era el tipo de creyente que se vuelve atrás. Saúl era este tipo de creyente que se vuelve atrás. Saúl era el tipo de persona que Dios la llama y se vuelve atrás, y se vuelve atrás sobre lo que Dios quería hacer. Y cuántas veces Dios nos ha llamado, y cuántas veces nosotros hemos puesto la mano sobre el arado para hacer la voluntad del Padre, pero en determinado momento hemos sacado la mano y hemos mirado hacia atrás y hemos descuidado lo que Dios nos estaba hablando. Ahora, para ir ya terminando en el final, vamos a hacer un pequeño tema musical y después vamos a seguir compartiendo esta tremenda palabra de parte de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Y seguimos aquí para seguir compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Y íbamos quedado, antes de ir al tema musical íbamos quedado que Saúl es el tipo de creyente que rechaza la promesa de Dios. Es el tipo de creyente que pone la mano sobre el arado, que empieza a avanzar hacia la promesa que Dios le prometió, hacia la visión que Dios le dio, y se vuelve para atrás porque se acobarda, y se vuelve para atrás porque no puede aceptar y no puede mantener la transformación que Dios hizo en su vida. Y todos conocemos a alguien así como Saúl, ¿no? Gente que nunca termina lo que empieza, gente que débil, que aunque puede que ellos tengan un gran y alto concepto de sí mismos, están descuidando lo que Dios piensa sobre cada uno de ellos, y eso se piensa superior a lo que Dios le está hablando.
Y ellos se piensan superiores a lo que Dios quiere hacer, a la transformación que Dios quiere hacer en su vida. Y Dios los transformó, Dios los cambió en una nueva persona, los cambió en una nueva criatura, pero ellos quieren seguir con su costumbre, con sus mañas, con sus caprichos, y no quieren hacer la voluntad del Padre, y no quieren hacer la voluntad de Dios, y es lo que le pasaba a Saúl. Dios hizo una obra maravillosa en su vida. Todas las profecías que el profeta le iba dicho se iban cumpliendo al pie de la letra, tal cual como Dios le había hablado. Como Dios le habría hablado, pero a él no supo apreciarla, él no tuvo gratitud hacia la obra de Dios, a lo que Dios estaba haciendo en su vida. Tuvo, pero no lo retuvo, tuvo todo, pero no lo retuvo. ¿Y cuántas veces vemos a personas que se levantan, evangelistas, apóstoles, pastores, profetas, todo, que se levantan y lo tienen todo, todo tiene le entregado de parte de Dios y de repente dejan todo y se alejan de todo porque no pueden matar su carne, no pueden matar su ego, no pueden matar su yo y pierden todo lo que Dios estaba haciendo en su vida, pierden toda la obra de Dios y lo que Dios le prometió que iba a hacer sobre cada uno de ellos. Saúl lo tuvo todo y no lo supo retener. No confesó lo que Dios había hecho en él. En él la falta de fe. En el versículo 21 y 22 dice que se escondió entre los animales, prefirió esconderse entre los animales antes de aceptar la voluntad que el Padre le iba puesto, antes de aceptar la profecía que el Señor iba soltado en su vida. Y así somos los seres humanos, preferimos estar escondidos, preferimos huir de la voluntad del Padre por no querer cambiar y por no querer entregar, por querer buscar las cosas sobre nuestro propio negocio personal y beneficio personal. Rechazamos lo que Dios nos está llamando y rechazamos lo que Dios nos quiere dar a cada una en nuestra vida. Y para llegar al cielo hay que agarrarse fuerte de la mano de Dios. Él hace la obra, pero nosotros solo debemos mantenernos cerca de Él, asidos de su mano. Se nos soltará, permaneceremos con Él. Eso lo dice en Filipenses 3:12. Dice que nosotros nos tenemos que mantener de la mano de Jehová, nos tenemos que mantener en su mano. Nosotros ese es el único trabajo, es mantenernos bajo su cobertura, mantenernos bajo su dirección, dejar y matar nuestra carne, dejar de hacer las cosas como nosotros queremos y empezar a hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas, y el Señor proveerá todo lo que tú necesites en su debido momento. El Señor te lo proveerá y te va dando a medida que tú vayas avanzando, vas dando un pasito, el Señor te va dando todo lo que necesites sobre cada uno de esos pasos. Los problemas no te van a solucionar tu vida, las dificultades no te van a solucionar tu vida, el desierto que estés atravesando no te va a poder solucionar tu vida, pero Dios va a querer hacer algo milagroso en cada uno de ustedes y Dios va a querer romper y levantarte para llevarte a un lugar de gloria y de honra, pero tú tienes que aceptar la voluntad de Dios, tú tienes que aceptar lo que el Señor viene trayendo a tu vida. En Lucas 9:62 dice, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mirar hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es lo que te decía este hombre, este varón puso la mano sobre el arado, pero en determinado momento miró hacia atrás y no fue apto para el reino de Dios y tuvo que ser quitado del medio porque él no supo aceptar la voluntad del Padre. Y el Señor te está diciendo en este día, hermano, hermana, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar la voluntad de Dios? ¿Vas a ser agradecido por todas las señales y los profetas que el Señor ha mandado a tu vida, profetizándote, diciéndote lo que vas a hacer? ¿Vas a empezar a cumplir la obra de Dios en tu vida o vas a seguir mirando para atrás o te vas a seguir escondiendo? Y tu fin, si te sigues escondiendo de la voluntad de Dios, es un fin de muerte, porque la muerte llegará a tu vida, porque el único que da vida es Jesucristo y el único que la da la abundancia es Jesucristo, y por medio de Él nosotros somos salvos. Ya Dios nos ha hablado con anterioridad de la perseverancia, de la necesidad de permanecer aislados, firmes a su palabra, firmes, sujetos a su palabra. Tenemos que sujetarnos de la mano de Dios, sujetarnos de su palabra, y el Señor vaya hablando. Y la gente muchas veces se nos va a levantar en contra y muchas veces no vamos a tener ganas de hacer nada y vamos a estar desanimados de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero nosotros no tenemos que bajar los ojos de esa cruz. Nosotros no tenemos que menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que menospreciar la sangre del Cordero que fue derramada en esa cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que ser agradecido por el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros para darnos salvación y darnos libertad y para darnos vida y darnos vida en abundancia, mis hermanos. La palabra de Dios está bien clara al respecto. En 2 de Pedro 2:22 dice, mejor le hubiese sido no haberlo conocido.
Mejor a este hombre le hubiese sido no haber conocido la voluntad del Padre o no haber empezado. Es preferible que no empieces antes de empezar y abandonar todo, porque el Señor es celoso con sus cosas y sus cosas son santas. Si vas a empezar, decide tu vida. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que vas a hacer todo perfecto? ¿Que no vas a pecar más? No, no tiene nada que ver eso, porque pecamos todos los días, pero tenemos abogado en el cielo que es Jesucristo, y nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y las cosas que hacemos mal, y el Señor nos perdona, nos limpia y nos santifica cada día para poder seguir haciendo su voluntad. Nosotros tenemos que ser agradecidos y tenemos que estar agradecidos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que mirar más allá, y si tenemos que estar seguros de poner la mano en el arado, porque si ponemos la mano en el arado, mi hermano, ya no podemos mirar atrás, porque si no somos aptos para el reino de Dios si miramos para atrás. Tenemos que avanzar, porque nuestro objetivo está adelante, no atrás. Nuestro objetivo está adelante, nuestra visión está adelante, no atrás. No tenemos que vivir de visiones prestadas, tenemos que vivir de la visión y de la promesa que Dios puso en cada una de nuestras vidas, porque las visiones Dios se las da a cada uno individualmente. Dios te dice individualmente lo que tú vas a hacer, mi hermano, mi hermana, y el Señor obra con poder y autoridad sobre tu vida. El Señor obra con poder y autoridad sobre tu vida, y este es el tiempo de ser agradecido. Este es el tiempo que si querés servir a Dios, que querés ser un ministro de Dios, cosas santas anhelas, cosas santas desea. Pero tiene que entender que si aceptas ese compromiso no puedes volver atrás. Puedes caer, puedes pecar una y mil veces, porque todos pecamos, pero tienes que tener la capacidad de poder reconocer, de poder aceptar que te equivocaste y de poder levantarte para cumplir la voluntad del Padre, mi hermano. Hoy es un tiempo que el Señor viene restituyendo todos los ministerios en cada una de nuestras vidas. El Señor viene llamando a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus escogidos, para que empiecen a ocupar el lugar que les corresponde en la mesa del Rey, para que dejen de actuar como unos bastardos que viven en mediocridad y alejados de la promesa de Dios, y empiecen a actuar como corresponde, que empiecen a actuar como hijos e hijas y escogidos del Rey. El Señor te escogió, mi hermano, te escogió, mi hermana, para que seas un hijo y una hija, y no para que andes mendigando, y no para que andes viviendo la vida así, en pruebas, en tribulación y en tristeza. El Señor te escogió porque grandes cosas tiene para cada una de tu vida. El Señor te escogió porque va a ser un milagro en tu vida, va a ser una transformación en tu vida, pero cuando mude el hombre viejo, la mujer vieja, y ponga el hombre nuevo en tu vida, cuando cambie el corazón corrupto y ponga un corazón incorruptible, un corazón de justicia en tu vida, un corazón donde abunde el amor de Dios sobre todas las cosas, en ese momento que el Señor haga el cambio en cada una de tu vida y haga la transformación en tu vida, tú tienes que poder mantenerlo y tienes que luchar cada día para mantenerlo, y para poder crecer y para poder avanzar y para poder avanzar al propósito y al plan que Dios diseñó para cada una de tu vida, mi hermano. Ha sido un placer poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Los super bendecimos y le agradecemos a Dios porque el Señor está empezando la obra en sus vidas y el Señor va a hacer un milagro en cada una de ustedes. Los super bendigo, mis amados hermanos, y nos estamos viendo en el próximo tiempo para compartir una palabra poderosa de parte de Dios. Dios les bendiga grandemente.